¿estamos contentos, hermanos, esta mañana? Muy bien, qué bueno es Dios, qué bueno que podemos alabarle, podemos exaltar su nombre. Esta mañana, hermanos, continuamos con la predicación del domingo pasado. Y recuerda usted que el tema de nuestro mensaje fue no te rindas, y hoy precisamente continuamos con este tema del mensaje de no te rindas. Sabemos, hermanos, en verdad que cuando uno se rinde, está entregando su voluntad, está entregando sus derechos, sus privilegios, y no nos queda ningún recurso. Estamos completamente desarmados cuando nosotros nos rendimos. Me recuerdo que la semana pasada leímos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, y me gustaría que lo leyéramos una vez más, hermanos, este pasaje tan precioso de la Biblia, de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 8. Miren lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Vamos a leerlo en voz alta, hermanos, así que téngalo ahí en su Biblia, por favor. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien, dice la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8. 1, 2, 3. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A partir de este punto, decíamos la semana pasada que el apóstol Pablo, a través de este pasaje, nos está invitando a cada uno de nosotros, hermanos, en nuestro primer punto, a que peleemos la batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Mencionamos que a veces podríamos pensar que estamos, hermanos, solos en este combate, en este conflicto. Pero ya hemos dicho que cada uno de nosotros sabemos que hay miles y miles de cristianos alrededor del mundo que no se han dado por vencido y que todavía, hermanos, están peleando la buena batalla de la fe. Un segundo punto que vimos la semana pasada también fue de enfrentar al enemigo. Y decíamos que una de las maneras que Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo son aquellas armas espirituales como la oración, el estudio de la palabra, el estar en relación personal con Dios, en congregarse en la iglesia, en vivir una vida piadosa delante de Dios. Y decíamos que Pablo dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero también, hermanos, esta mañana me gustaría que viéramos el tercer punto de esta predicación, que es muy interesante, y es: vence los obstáculos. Para no rendirnos, necesitamos, hermanos, vencer los obstáculos que se aproximan día con día en nuestras vidas. ¿Recuerda usted que también la semana pasada decíamos que usted y yo somos la obra maestra de Dios? No ocupamos esta luz, si me la apagan por favor, esta luz. Decíamos, hermanos, que somos la obra maestra de Dios. Y si somos la obra maestra de Dios, eso en griego significa poema. Usted va a recordar esto: somos un poema en las manos de Dios. ¿Qué escribe usted en un poema? ¿Qué escribe usted en un poema? Cosas bonitas. Cosas bonitas que vayan en verso, en rima, que eres bonita aunque sea gordita. Ok, ¿rimó o no rimó? Eres bonita aunque sea flaquita. Eres bonita pero te veo feíta. Todo va así como en rima. Pero bueno, se dicen cosas bonitas en un poema. ¿Qué dirá Dios de nosotros si somos la obra maestra de Dios? Usted y yo, hermanos, no somos, como dicen, cualquier cosa. Somos una joya en las manos de Dios. Y la Biblia dice: mas la senda de los justos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es
perfecto. Y qué maravilloso es que cada uno de nosotros podamos decir, para no rendirnos necesitamos vencer los obstáculos. Hermanos, rendirse no es una opción. Hay que resistir y hay que insistir una y otra vez. ¿Cuántas veces usted ha considerado que los obstáculos son demasiado grandes y lo más difícil, hermano, lo más fácil, perdón, es rendirnos? Cuando un obstáculo es fuerte, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es no hacer nada, no seguir insistiendo. Pero para un cristiano, rendirse no es una opción. En lugar de rendirnos, hay que buscar soluciones. En lugar de rendirnos, hay que enfrentar al gigante, hay que enfrentar los problemas, hay que vencer los obstáculos. ¿Por qué rendirnos, hermanos, si tenemos a un Dios grande y maravilloso? Para algunos jóvenes, hermanos, como lo mencioné la semana pasada, para no estudiar y no enfrentarse con las tareas, simplemente muchos lo que hacen es abandonar la escuela y meterse en cosas sin sentido que les va a perjudicar para toda la vida. Porque lo más fácil es ir a pasear, andar vacilando, andar, como dicen en México, andar de pinta, para no asistir a la escuela. Muchas veces lo más fácil es, para no enfrentarse a un examen, es mejor irse con los amigos y no seguir estudiando. Eso es lo más fácil. Pero como cristianos, lo que necesitamos, hermanos, es día con día aferrarnos a Dios y no rendirnos. Debemos pensar que en lugar de abandonar y rendirnos, más que ello debemos ir en busca de soluciones y no arrastrarnos en el abandono. He tenido muchas personas que he conocido que fueron personas, hermanos, brillantes en una época, que fueron personas que tenían mucho desarrollo en sus dones, en sus talentos, personas con lindas habilidades, con lindos talentos, pero ¿sabe qué pasa? Llegó un momento dado de sus vidas en que dijeron, ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir enfrentándonos a los obstáculos? ¿Para qué seguir peleando si al final de nada va a servir? Y ahora puedo ver a muchos de ellos, hermanos, tristemente hundidos en depresión, hundidos en drogas, hundidos en malas amistades, separados de la gracia de Dios. ¿Cuántos compañeros que yo conocí cuando éramos predicadores jóvenes, muchos de ellos se retiraron del evangelio porque decidieron rendirse? En lugar de vencer los obstáculos y salir adelante, muchos de ellos tristemente ahora están lejos de la gracia y del poder de Dios. Qué triste, mis queridos hermanos. Para no rendirnos, no debemos dejar el cuartel. ¿Sabe usted cuál es el cuartel de los cristianos? ¿Cuál es el cuartel de los cristianos? La iglesia. Este es un cuartel. Ustedes y yo somos el ejército de Dios. Somos los soldados de Dios. Tenemos a un capitán maravilloso, a un general maravilloso, que siempre, hermanos, está animándonos. No abandones el campo de batalla. Las victorias se ganan, hermanos, peleando. ¿Usted cree que las victorias se ganan de rodillas? No, las victorias se ganan de pie, se ganan peleando. ¿Recuerdan lo que les dije la semana pasada de parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial? Cuando Japón fue uno de los últimos países en rendirse en la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur llega y les pide la rendición. Muchos de ellos se rinden, pero todavía tienen sus armas en sus cinturas. Y el general les dice, eso no es estar rendido. Rendido significa que tú sueltas las armas, las pones a un lado y te quedas sin ningún armamento de defensa ni de ataque. Te quedas desprovisto de todo aquello. Eso es rendirse. ¿Cuántos cristianos, decía yo, se han rendido, han dejado sus armas espirituales, las han puesto a un lado y ahora están indefensos? ¿Por qué? Porque se rindieron y no quisieron pelear la batalla. Si usted ha leído la Biblia, en 1 de Samuel, no tiene que buscarlo, encontramos la historia del pueblo de Israel junto con el rey Saúl, que por 40 días, imagínese usted, por 40 días, Goliat estuvo desafiando al escuadrón del Dios viviente. Oiga qué nombre más bonito, era el nombre del ejército de Israel en aquel tiempo: el escuadrón del Dios viviente. Yo pregunto esta mañana, ¿pertenecemos nosotros a ese escuadrón maravilloso
que en lugar de poner la Iglesia Bautista Esperanza Viva, Iglesia el Escuadrón del Dios Viviente. Y venimos el otro domingo todos con vestidos de soldado, hermanos, con botas y fusiles de mentira, para que no vayan a pensar que son de verdad. Y venimos, aquí está el Escuadrón del Dios Viviente. Pero de repente aparece Goliat a desafiar a los del Escuadrón del Dios Viviente. Y todos los del Escuadrón del Dios Viviente por 40 días son desafiados. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Lo que tristemente pasó es que este pueblo de Israel, el Escuadrón del Dios Viviente, se enfrentó a un obstáculo tremendo que era el gigante Goliat. ¿Sabe usted cuánto medía Goliat? 2.9 metros de altura. No, 2.9 metros de altura. Ahora, el hombre más alto del mundo, el día de hoy, si está vivo, mide 2.63 metros. Y creo que este hombre todavía está vivo. Vamos a ver, si yo mido 1.9 más tanto, imagínese Goliat. Casi 3 metros de altura. Era un hombre enorme. Era grande. Y ese grande, ese filisteo, por 40 días desafiaba al pueblo de Dios. Pero David, antes de ser rey, se enfrentó al enemigo Goliat, quien tipifica a Satanás. Hermanos, se enfrentó a él, venció los obstáculos. ¿Y sabe qué sucedió? Para hacer la historia corta, exhibió la cabeza de Goliat delante de los filisteos y delante del pueblo de Israel. Y todas las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y eso comenzó a entrar celos en el rey Saúl, porque vio que un joven llamado David, con unas piedras y con una honda, derrotó, hermanos, al gigante Goliat. Pero no le tuvo miedo, no se rindió, no se dejó vencer. Por 40 días este escuadrón del Dios Viviente salía el gigante. Yo imagino que hasta le hacía así y hacía que todo se movía alrededor. Y cuando lo veían los israelitas, el ejército, el escuadrón del Dios Viviente, comenzaba otra vez el temor en sus corazones. David, antes de ser rey, enfrentó al gigante Goliat. Pero ¿sabe qué? David, en los versículos 45 al 46, no tiene que buscarlo. ¿Sabe qué dijo? ¿Qué dijo el enemigo? ¿Sabe qué dijo? Tú vienes a mí, dijo David, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Imagínese a David, un jovencito quizás de 17 o 23 años. La Biblia no dice la edad, pero él le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Qué maravilloso lo que nos enseña el joven David. David no tuvo miedo. Y David decía: Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré y te cortaré la cabeza. Y mire qué lindo lo que dijo al final: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿Por qué debo de vencer los obstáculos? Porque Dios está de mi lado. ¿Por qué tengo que enfrentarme a los gigantes de mi vida? Porque Dios está de mi lado. Note usted que David no dijo: yo vengo en mi nombre. David dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Hermano, dígale no a los obstáculos. Estoy recordando la historia que ya siempre he contado en algunas ocasiones, en donde un hombre fue sanado, no sé si de cáncer, de parálisis, pero en una de las cruzadas evangelísticas, este hombre dio testimonio. Y cuando lo pasaron a dar testimonio, en su camiseta había escrito una frase que no voy a olvidar, en donde decía esta frase: no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes a un gran Dios. Y yo creo que esto hace toda la diferencia. No le digamos a Dios que tenemos grandes obstáculos. Digámosle a nuestros obstáculos que tenemos a un gran Dios. Y en nombre de ese Dios nosotros peleamos y salimos adelante. En nombre de ese Dios
ustedes jóvenes que tienen exámenes y que están estudiando, en nombre de Dios vayan a la escuela. Que problemas en el trabajo, en nombre de Dios vaya al trabajo. Que todos los días se enfrenta a un freeway, hermano, lleno de tráfico, hermano, en el nombre de Dios usted meta hacia el tráfico. Si alguien le saca la mano, usted bendígalo. No le saque la mano usted también. Enfrente, venza los obstáculos, enfréntese al gigante. Hermanos, todos subestimaban a David, sus hermanos, el ejército. Aún el rey Saúl le dijo: hey, tú no vas a poder, ¿con qué arma vas a ir? ¿Y sabe qué pasó? El rey Saúl le dice: pruébate mi equipaje, pruébate ¿qué sería? Mi vestimenta. Y comienza, hermanos, David a probarse toda la vestimenta, las botas, los pantalones, las rodilleras y qué sé yo. Y le quedaba tan grande. Y cuando David comenzó a caminar, caminaba como Robocop. Y él comenzó a decir: esto no me sirve de nada. ¿Y sabe qué hizo David? Se fue confiando en el nombre del Señor. Por eso yo les digo que aunque todos subestimaban a David, David no se dejó humillar ni se dejó subestimar. Hermanos, no permitas, si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, no permitas que ni Satanás te subestime. Tú eres un hijo de Dios listo para ganar la batalla, pero no abandones el campo. Empuña tu arma y hazle frente al enemigo. No te dejes vencer, no te dejes minimizar. La Biblia dice que Jehová pelea por ti, así como lo dijo David, porque de Jehová es la batalla. ¿Sabe, hermano? Para poder vencer la batalla y para poder vencer David a Goliat, David hizo tres cosas muy importantes. Número uno, David recordaba el poder de Dios que había tenido en el pasado. David recordaba el poder de Dios que había tenido en el pasado. Ni un minuto de tu vida, hermano, dejes de pensar en lo que Dios ha hecho en tu pasado. En los momentos duros de tu vida, cuando tú creas que ya no puedes pelear, cuando creas que las fuerzas se te acabaron, solo mira retrospectivamente y recuerda de dónde te ha traído Dios. Y por eso, ¿sabes por qué estás tú aquí ahora? Porque Dios te ha bendecido. Y así como te bendijo en el pasado, te ha bendecido hasta el día de hoy. Y por eso estamos aquí en su casa esta mañana. David, para poder vencer, estamos en el 3, para poder vencer los obstáculos, hermano, ¿sabe qué hizo David? David recordó lo que Dios había hecho con él en el pasado. Yo le pregunto a usted, ¿usted recuerda lo que Dios ha hecho por usted en el pasado? ¿De dónde lo ha traído Dios? ¿De dónde lo ha sacado el Señor? Dios, hermanos, cuando más lo necesitábamos, Dios ha estado ahí. Dios ha estado presente con nosotros. Lo malo es que cuando nos viene otro problema o una situación similar, muchas veces, hermanos, no recordamos cómo Dios nos sacó adelante en el pasado. Y David, cuando se enfrentó al gigante, recordó cómo podía enfrentar a los osos, a los leones, a los tigres, cuando defendía a las ovejas de su padre. Ahí estaba Dios con él, hermanos, librándolo de las batallas. Un segundo punto es que David, fíjese bien, echó manos de los recursos que tenía en sus manos. En otras palabras, usted nunca debe de decir que no tiene nada. David usó los recursos que tenía en sus manos. Yo le digo, hermano, nunca diga que no tiene nada. Dios nunca te deja sin recursos para enfrentarte al destino y a los combates de la vida. En una ocasión, Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió: yo tengo una vara. Dios le dijo: tira la vara al suelo. ¿Y qué cree que pasó? La vara se convirtió en una serpiente. Y Dios le dijo: usa esa vara y ve en mi nombre y libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés decía: Dios, yo no tengo nada para ir y decirle a Faraón. Y Dios le dijo: no digas que no tienes ningún recurso. Mira, usa la vara que tienes en tu mano. A veces, hermanos, tenemos recursos maravillosos
y pensamos que no contamos con los recursos. He visto personas que siempre están quejándose de todo, diciendo que es que Dios no me bendice, Dios no me ha dado nada, yo no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro. Hermano, si tienes lo más importante de tu vida, no digas que no tienes nada. Dios nos ha bendecido tan grandemente que no podemos decir que no tenemos nada en nuestras manos. David usó los recursos que tenía en sus manos. Ahora David, con estos recursos que tenía en sus manos, ¿cuáles eran estos recursos? Unas piedras y una honda. Y con eso derrotó al gigante. David, hermanos, no echó de menos estos recursos por insignificantes que parecían. ¿Sabe qué hacía Goliat? Goliat, cuando vio a David con las piedras y con la honda, Goliat se reía, se burlaba de los recursos de David. Pero ¿qué pasó al final? David derrotó al gigante. Nunca subestimemos los recursos. Nunca subestimes tus recursos, por muy pequeños o absurdos que creas que son, porque esos recursos en las manos de Dios son los que nos dan la victoria. No subestimes los pocos dólares que tienes. No subestimes tu casa, tu apartamento. No subestimes tu trabajo, tu oficio, tu profesión. Hermano, no subestimes tu auto clásico del año 1921. Por muy viejita que creas que está tu carcacha, es la que te lleva al trabajo, te lleva a la casa, te lleva al súper, te trae a la iglesia y te hace los mandados, ¿sí o no? A veces decimos, ay, pero esta carcacha vieja. No vaya a ser que Dios haga hablar al carro como hizo hablar a la burra o al burro en el Antiguo Testamento, y salgas corriendo y dejes a tu carro hablando solo. Hermano, no subestimes el auto que Dios te ha dado, por viejito que sea. ¿No es cierto que te sirve? Oh, hermanos, en nuestros países, cuando uno va a nuestros países y se da cuenta de los carros que tienen algunos hermanos en Cristo, usted diría, no hombre, qué tremendo este carrito. Pero son gente que vive tan agradecido que no subestiman. Ya les he contado en un taxi que me subí de El Salvador, donde dice, en la puerta dice, cierre suave. Y era un carro, hermanos, que estaba todo calaseado por todos lados. Yo creo que cuando vi al taxi y le hice parada, tenía como sonido de todos lados. Algo como que se está desbaratando. Antes de abrir la puerta y dice, cierre suave. Y cuando abro la puerta me queda la manecilla en la mano. Y cuando cierro la puerta tengo que irlo sosteniendo con el brazo para que no se caiga la puerta. ¿Usted cree que el taxista subestima ese carro? No. No lo subestima, es su fuente de trabajo, es el recurso que Dios le ha dado. A veces podríamos subestimar el apartamento en donde vivimos. Hermano, si alguien vive en un dormitorio, en un cuarto, en un garage, donde sea, no subestime ese lugar. David no subestimó la honda y las piedras. Cualquiera podría decir, ¿qué va a hacer ese muchachito con unas piedras y una honda? Con esa honda nosotros matamos a los pájaros. Pero enfrentarse a un gigante, no. David se enfrentó al gigante y al final, con esos recursos que él tenía en sus manos, Dios le dio la victoria. Sean muchos o sean pocos, sean grandes o sean pequeños, sean riquezas o sean pobrezas, cualquier recurso que Dios ha puesto en tu mano, úsalo para honra y para gloria de Dios, y al final Dios te dará la victoria, porque de Jehová es la batalla. Y al final dice la Biblia que David venció al gigante. Pero ¿sabe qué otra cosa más, hermanos? En tercer lugar, David no puso atención en sus limitaciones, sino que se enfocó en las promesas de Dios. Y este es un punto muy importante. ¿Cuántas veces, en lugar de enfocar nuestra atención en las promesas de Dios, estamos ahí enfocados en nuestras limitaciones? ¿Cuántas veces lo repetimos y lo decimos? Es que no puedo, es que no pude, es que esto y lo otro. Sé que no podré salir adelante. Hermano, yo le digo a usted esta mañana y se lo digo a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, no se fijen en sus limitaciones. Enfóquense en las promesas de Dios. Deja de paralizarte en tus limitaciones y presta atención a las promesas de Dios. Él nunca falla. Hermanos, Él nunca miente. Si estás esforzándote para un ascenso en tu trabajo, para una mejor posición
solo confía en el Señor. Si estás esforzándote en estudiar para graduarte, solo continúa sin rendirte. No te fijes tanto en tus limitaciones. A veces llegamos a decir, es que ya no me entra nada, es que esto y lo otro. Hermano, Dios está contigo. Es verdad, tenemos muchas limitaciones, pero por un rato deja de fijarte en tus limitaciones y concéntrate en las promesas de Dios. ¿Cuál es una de las promesas de Dios? Yo estoy contigo. Y yo creo que debemos aferrarnos a esa promesa maravillosa de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces también cada uno de nosotros estamos ahí paralizados porque estamos centrados en eso de que no puedo? Deja que Dios actúe. Hermano, honra el nombre de Dios. ¿Cuántas veces sueñas con tu casa? ¿Cuántas veces sueñas con un mejor trabajo, con un mejor auto? ¿Cuántas veces sueñas en que Dios te bendiga de una manera diferente, pero sigues pensando en tus limitaciones? Haz a un lado tus limitaciones y céntrate en las promesas de Dios. Él nunca falla, Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja. ¿Sabe qué otro factor hizo David para poder vencer al gigante Goliat? Y esto es muy importante, y yo sé que no voy a terminar mi mensaje hoy, pero un punto muy importante que no debes olvidar es que David no se dejó arrastrar por el ambiente de temor. No se dejó arrastrar por el ambiente de temor. Goliat había implantado una atmósfera de temor y terror con sus amenazas por 40 días. ¿Sabe qué decía Goliat? Denme a uno de ustedes. Y el que gana, decía Goliat, el que gana va a tener que señorío sobre el perdedor. Si ustedes ganan, nosotros los filisteos seremos vuestros servidores. Pero si ustedes pierden, ustedes serán nuestros servidores. Y así estuvo por 40 días. Hermano, es que es tremendo. Imagínese usted un hombre de casi 3 metros, con una lanza enorme, con un escudo tremendo. Imagínese. Y alguien de apenas, ¿qué sería? 1,2 metros. Comparado con alguien que tenga casi 3 metros. Y todo el mundo se le quedaba viendo a Goliat. Y él fue sembrando una psicosis de temor en la vida del escuadrón del Dios viviente. ¿Y qué sucede cuando nos dejamos arrastrar por nuestros temores? Miren, hermanos, el temor paraliza. ¿Sabe usted qué decía esta gente? No podemos con él, él es un gigante, es más poderoso que nosotros. Pero David no se dejó atemorizar. Siempre, hermanos, habrá dos grupos de personas: los que se dejan arrastrar por el temor y los que logran salir adelante en el nombre del Señor. Los que se dejaban arrastrar por el temor, ahí estuvieron por 40 días. Por 40 días Goliat había sembrado esa psicosis de temor. Pero hubo un muchacho que dijo: no, yo soy del otro grupo, yo soy de los que no se dejan atemorizar. ¿Sabe qué desea Dios de mí? ¿Qué desea Dios de usted? Que nosotros seamos del grupo de David y que digamos: no nos vamos a dejar atemorizar, porque el temor paraliza, neutraliza. Cuando usted tiene temor, usted está amarrado, debilitado. El temor desenfoca, desorienta, incapacita. ¿Cuántas veces usted ha querido hacer algo, pero su temor lo tiene amarrado, atado? Yo soy una persona, ¿cómo decirle? Tímido. Usted me ve predicar acá, pero soy una persona tímida. Y sobre todo con esta cuestión del inglés, yo sé lo básico del inglés. Si usted me pregunta, ¿qué le dijo un jaguar a otro jaguar? Yo le digo, how are you? Pero cuando se trata de hablar con alguien que no sabe nada de español y que su inglés es, hermanos, que lo dejan a uno todo mareado y uno va entendiendo por frases, va deduciendo. Me dijo el pastor Paul la vez pasada, el domingo pasado, que había ido a un seminario no sé qué y hablaban en español. Y me dice, solo agarraba unas palabritas y me sentí tan mal. Y yo comencé a hablarle en español así bien fuerte para que se sintiera mal. Y yo le decía, para que veas cómo uno se siente cuando habla en inglés demasiado rápido.
Entonces cuando voy a ciertos lugares y que nadie ahí que le pueda traducir, entonces uno se siente como atemorizado. Pero cuando no hay nadie que te pueda interpretar, tú tienes que sacar lo que Dios te ha dado y hacer uso de esos recursos, sean muchos o sean pocos. Y sabe, me he librado de unas buenas, hermanos, cuando he sacado a relucir todo mi léxico en inglés. Y lo primero que llego es, ¿qué le dijo un jaguar a otro jaguar? Y todos me responden, hey, how are you? Entonces ya la hice. Hermanos, no importa los temores que nosotros tengamos, los recursos que tengamos. El asunto es que el temor paraliza, neutraliza. El temor es como que te tiene amarrado. ¿Cuántas veces deseas hacer algo y no puedes? Ustedes que están jóvenes, solteros y que quieren una novia, ¿por qué siguen solteros? Están atemorizados, amarrados. Lo más que te pueden decir es no. Y si te dicen no, hay miles de muchachas por todo el mundo. Y si te dicen no el muchacho, porque también ahora las muchachas se adelantan. Antes éramos los muchachos los que seguían, hoy son las muchachas a veces las que siguen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper el temor y aviéntate, hermano. Mire, yo pasé como 6 meses ahí. ¿Le digo a Mirna? No le digo a Mirna. ¿Le digo a Mirna? Y ahí estaba. Y al final me doy cuenta que la que se estaba muriendo por mí ¿ve usted cómo son las cosas? A veces podríamos pensar que los únicos que estamos atados y amarrados somos nosotros. Pero los que están amarrados son nosotros, esperando a que nosotros nos soltemos y vayamos. Y mire, pues aquí estamos. Hermanos, usted lo que necesita es soltarse en la gracia de Dios, en el poder de Dios. David estaba confiando en el poder, en la gracia del Señor. David no se dejó atemorizar, porque el temor, hermanos, neutraliza, debilita, desenfoca, incapacita. Yo, hermanos, me he visto con muchos temores en momentos no tan buenos de mi vida. En mi vida de familia, de iglesia, como esposo, como padre. Pero al final es Dios quien nos inyecta de valor y seguimos adelante. ¿Sabe qué hace el valor en nuestras vidas? El valor da confianza en el Señor. El valor y la confianza en el Señor me fortalece, me bendice. El valor en el Señor me estabiliza, me pone en acción y me hace luchar con seguridad. Por eso me gusta lo que decía el rey David, y con esto termino. El rey David decía en el Salmo 144, 1 al 2: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. David se fortalecía en el Señor, venció los obstáculos. Y yo les digo esta mañana, mis hermanos, este año vence los obstáculos de tu vida. Vence aquellas cosas que te atemorizan, aquellas cosas que te tienen neutralizado, paralizado, amarrado, atado a una silla. Y levántate en el nombre del Señor y di como David decía: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque en Jehová de los ejércitos hay gracia, en Jehová de los ejércitos hay poder, en Jehová de los ejércitos hay victoria. Quizás estés luchando en tu vida matrimonial para que las cosas vayan mejor. Quizás luchando con tus hijos, esforzándote por un mejor trabajo. Hermano, no te rindas. Vence los obstáculos en Cristo Jesús. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Señor, te pido que seas tú quien nos ayudes a vencer los obstáculos. Que seas tú quien nos ayude, Padre, a no desanimarnos. Te pido que seas tú el que pelee por nosotros esas batallas en las cuales estamos involucrados día con día. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y sabemos que tú eres el único quien ha dicho que tenemos victoria.